a todos, ¿cómo están? Los saludamos una vez más desde Australia. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¡Oh! Muy bien. ¿Qué más, pues, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Qué cuentan? Todo muy bien, ¡Súper! gracias a Dios. Vamos dándole a todo. Ahí dándole duro a la vida. Sí. Eso sonó a saludo así con trauma, ¿no? Vamos dándole duro a la vida. Nada, emoción, diga la verdad. ¿Le pasó algo esta semana? ¿Sufrió algo? ¿Lo echaron de algún trabajo? Pero tiene como 5 trabajos, la verdad. Yo estuve enfermo y estuve casi seguro que era Omicron, pero nada tampoco. Entonces no sé si es que sigo invicto o que ya en su momento me dio y yo nunca me di cuenta. Yo creo que a mí ya me dio y yo nunca me di cuenta, la verdad. En serio, todo un misterio por resolver, ahí está. Pero entonces vamos con el marcador. El marcador va con Kat fue positiva para COVID. Sí. Fer está en veremos, no sabemos, no hay mucha seguridad. A mí sí no me ha dado, yo sigo invicto y toco madera, que no me vaya a pasar. Me pongo de bocón acá. Invicto y ni sospechas. No, la gente no se me arrima. Ese virus ni se me arrima. Sí, virus no se quiere infectar de Stevencitis, entonces no. Güey, madre. Calcule. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? ¿Trabajaron mucho? Sí. Yo estoy en vacaciones del college, entonces hay que aprovechar para trabajar duro. Yo también estoy de vacaciones. Ya comienzo, pero ya comienzo nuevamente la otra semana y así que aproveché el break para trabajar también y adelantar cosas. Interesante. Sí, para las personas que no lo saben de pronto, que no están tan bien informados, lo que pasa es que, se supone que uno cuando está acá con visa de estudiante está habilitado para trabajar 20 horas por semana mientras está estudiando, pero en los periodos de vacaciones, que son pues cuando se terminan los cursos o una vez al año, no me acuerdo pues cómo es el asunto, pero bueno, en vacaciones tienes derecho a trabajar full time. Entonces la gente aprovecha a trabajar en forma, el tiempo completo. Entonces por eso esa es la típica reventada de vacaciones. Nadie descansa en vacaciones en Australia. Así están ustedes, reventados de tanto trabajar. Aprovechar para después sacar el tiempo para gastar esa plata o para viajar, para invertirla. Pero... Ese viaje a Ululurulu no se paga solo, ¿sí o qué? Sí, sobre todo en Australia que es tan caro viajar. Sí, en Australia es muy caro viajar. Y Fer, ¿y Kat qué hizo la semana pues que no nos ha dicho? Trabajar, volví a la oficina, pero no volví tiempo completo, sino estoy yendo día de por medio, entonces es un cambio de rutina. Bueno. Un día en casa, un día en oficina, un día en casa, un día en oficina y pues cada cosa tiene sus cosas positivas y negativas. Yo todavía no sé qué prefiero. Toca hacerlo. Ese episodio toca hacerlo, que tenemos nuestra señorita con la experiencia de trabajo australiano de oficina, de oficina y que odia a ir a ese trabajo presencialmente, que siempre se queja y me toca volver mañana. Ay, pero es que es toda una rutina. De hecho, miren que yo estaba pensando hace poco que no es por nada, pero yo no es que extrañe mi trabajo anterior, pero sí extraño muchas cosas que tenía ese trabajo, como por ejemplo la flexibilidad. Bueno, no, esperen, vamos a entrar en contexto y de una vez vamos a entrar a hablar del tema del episodio. Sí, hoy vamos a hablar de trabajos más mundanos, hoy vamos a hablar de cosas de oficina. Es muy burgués, menos profesional para nosotros. Sin tantas responsabilidades, por ejemplo. Entonces, mi trabajo anterior, y para dar la introducción a este episodio, era limpiando. Entonces, en este episodio vamos a querer hablar de un poco de la experiencia de trabajar en limpieza, de si sí hacerlo, no hacerlo y todo lo que va alrededor de este tema. Entonces, retomando mi historia, yo estaba pensando en que extrañaba la flexibilidad que, por ejemplo, me daba ese trabajo. Pues porque, claro, trabajaba muchas menos horas. Podía, por ejemplo, conectarme mis audífonos y escuchar música o lo que quisiera, el tiempo se me pasaba relativamente rápido, no sé, bueno, eso tiene muchos beneficios, entonces estaba como la semana pasada en ese análisis de la diferencia de un trabajo a otro trabajo. A otro. Sí, completamente, sí entiendo a lo que te refieres, porque la verdad... A ver, siempre está como esa dualidad de, bueno, no, uno quiere ejercer su profesión acá y no sé qué y no sé cuántas,
E igualmente es muy fácil como de desearlo cuando ya hace rato no se hace. ¿Sí me entiendes? Porque igual yo llevo, por ejemplo, 2 años acá y hace rato no hago pues como todo lo relacionado con trabajo de oficina y todo. Y eso tiene tanto de bueno como de malo, y una de las cosas malas son precisamente todas las responsabilidades, todos los estrés que hay pues como relacionados con el tema, porque al fin y al cabo cuando uno tiene un trabajo como cleaner, que aplica también para muchos otros, para la mayoría de los trabajos no cualificados, es como vas, trabajas y te pierdes ya, o sea, nunca estás como durmiendo en la noche, yo sí habré limpiado bien esa baldosa, no, eso no sucede. Sí, exacto. Sí, de verdad. Cosa que te pasa con los trabajos, por ejemplo, no sé, más de oficina, más administrativos, como que dices, tengo tanto tiempo para hacer esto, ¿será que sí monté bien este informe? En cambio, lo que dice Steve, cuando tú trabajas en limpieza es más operativo. Vas, haces lo que tengas que hacer, sea el tipo de limpieza en la que estés trabajando, y ahí murió, o sea, cumples con tu turno y ya. Como que no tiene uno siempre esa tensión o esa presión atrás de necesito hacer esto, necesito sacar más tiempo para hacer el informe extra que no terminé, o sea, es como la diferencia que yo... O sea, sí existe, sí puede llegar a existir cierta presión, entre comillas, pero más que todo en la responsabilidad de hacer tu trabajo, ¿sí? Pero sí, netamente no va a pasar lo que dice Steve, de que en medio de la noche te vayas a despertar angustiado porque de verdad la baldosa no te quedó como debía quedar, ¿sí? Pero claramente si tú no haces también bien tu trabajo, pues eso va a tener unas consecuencias, ¿no? O sea, tú tienes una responsabilidad por hacer el trabajo bien. Lo que pasa es que no es comparable en cuanto a las responsabilidades de pronto administrativas que operativas que trae un trabajo como limpieza. Además, ¿qué trabajos de trabajo? O sea, hay trabajos de limpieza que son de verdad muy tranquilos y hay otros que son de verdad que, o sea, que se pasan, que son también muy pesados y muy fuertes, complejos. Que uno dice, no, o sea, ¿cómo es posible que alguien trabaje haciendo eso? No sé. Literal. ¿Qué les ha tocado limpiar a ustedes, por ejemplo? A ver, a mí me tocó, yo trabajé, es que no me acuerdo, creo que fueron como 3 o 4 meses, trabajé para una empresa pues como acá haciendo limpieza en edificios, en un edificio. Entonces a mí me tocó primero, yo hacía la limpieza en las duchas porque pues, la oficina así súper burguesa de edificio de banco, no sé qué, manejo de acciones y todo, pero pues una cosa así súper play, todo lleno de mármol y todo lleno de un montón de cosas caras. Y esta gente era pues, o sea, tenía tan bacano su ambiente de trabajo en el sentido de que tenían el edificio propiamente donde quedaba el banco, pero ese banco tenía como una especie de bodega, como un piso y medio más o menos en otro edificio al otro lado de la calle. Sí. Y allá tenían unos parqueaderos para bicicletas y unas duchas para que las personas fueran allá, dejaran parqueada su bicicleta, tomaran una ducha y ya se fueran a trabajar. Y estamos hablando de duchas no pues como una regadera y ya no, era una cosa grande, les disponían toallas, tenían cosas para afeitar, un montón de utensilios de aseo y todo eso súper breve para que la gente literalmente, o sea, casi que lo que ellos tenían que llevar era la ropa con la que iban a llevar pues como montando y la ropa para cambiarse. Y de hecho ellos tenían casilleros allá, entonces la podían dejar allá durante el día. O sea, no, todo super play. Y a mí me contrataron para realizar pues como la limpieza de ese lugar. Entonces era pues sobre todo la parte propiamente de las duchas, que era como de lo que más ensuciaba, rellenar las toallas, pues las toallas que se hubieran gastado, sacar las toallas que necesitaban pues como pasarse para lavar, sacar la basura y aspirar. Y eso eran más o menos 4 horas de trabajo diario. Digamos que lo muy maluco que tenía, y por lo cual no es que me haya gustado mucho, era que era en la noche, porque yo empezaba a trabajar de 5:30 a 11 de la noche. Y pues si el pago realmente para hacer trabajo en la noche, pues tampoco es que fuera algo súper guau, porque era de $27 la hora, más o menos. Entonces pues no es que fuera la última Coca-Cola del desierto, pero era chévere. Y sobre todo lo más bacano que tenía era que yo no me mojaba, porque como yo trabajo usualmente es como domiciliario, claro. Eso me cogió en una época de lluvias que yo dije, no, cualquier cosa que tenga techo me le meto ya. Y entonces, ¿ustedes en qué? ¿Cómo fue la limpieza de ustedes? En mi caso, yo en limpieza he como explorado varios mercados, por decirlo así, sí, de casas, de eventos,
cosas puntuales ya como oficinas, colegios, cosas así. Y por ejemplo, como mostrando los dos extremos, me han tocado trabajos muy fáciles, como durante el COVID, por ejemplo. Cuando cerró todo, los colegios cerraron obviamente, pero quedaban abiertos para, por ejemplo, estos papás que sí o sí tenían que salir a trabajar. Médicos, policías, bomberos, gente que sí o sí tenía que trabajar y no podían quedarse con esos niños en la casa. Esos niños sí los recibían en el colegio. Ajá. Entonces, obviamente eran 10, 15 niños cuando mucho, y digamos que los cuidaban 2, 3 profesores y un administrativo. Entonces, lo que yo hacía todos los días, me acuerdo que era de 10 de la mañana a 2 de la tarde, era con un químico especial hacer puntos de contacto, o sea, todo lo que los niños podían tocar. Las mesitas donde se sentaban, la baranda de las escaleras, las fuentecitas de agua, los puntos de luz, eso era todo lo que yo hacía en 4 horas. Muy relajado, hasta le quedaba tiempo a uno como para el break, tomarse 10 minutos más, o sea, era un trabajo muy tranquilo. ¿A ustedes los dejan escuchar música? En ese trabajo no nos dejaban, bueno, porque era colegio, en otros trabajos sí. A mí tampoco, lo digo es porque a mí tampoco, yo lo escuchaba por contrabando igual, entonces mantenía el audífono ahí cuando escuchaba que venía alguien, ¡prum!, lo tumbaba, llegaba y lo jalaba. Pues sí, no, acabo de caer en cuenta, o sea, muchos sí, pero no, de verdad hay otros que no, pero depende. Ay, son súper canzones, y uno como que qué es lo que puede necesitar, y cuál no le entiendo el inglés. Depende también, exacto, y depende mucho de... Ay, qué concha, ese reconchudo, que I don't speak English, I'm tourist. Literal. Sí, entonces yo creo que bueno, en ese sentido sí me han tocado desde muy fáciles como esos hasta otros muy complejos que uno dice como aquí tiro la toalla. Mira que sí, bueno, ahorita vamos para eso. Miren que me hiciste acordar de un trabajo, pero de la cosa más relajada, o sea, que uno dice, de verdad, ¿a ti te contrataron para hacer eso? O sea, ¿así te pagan? Ay, no jodas. O sea, cuando llegó COVID, yo perdí todos mis trabajos. Yo estuve muchos meses sin conseguir trabajo hasta que conseguí que les voy a contar. Y era en un colegio muy, muy prestigioso en Gold Coast. ¿Cuándo eso vivías en Gold Coast? Sí, cuando eso estaba en Gold Coast. Y es un colegio como ay, se me olvidó la palabra, donde los niños duermen, donde los niños viven ahí. ¿Eso cómo se llama? Internado. Como un internado. Como un internado, exacto. Entonces, claramente por ser un internado con todo lo del virus y demás, algunos niños se alcanzaron a volver a sus casas, ¿sí? Porque vivían relativamente cerca a Gold Coast o lo que sea, pero pues muchos otros se tuvieron que quedar ahí en el colegio, ¿no? Sí. Que en sí pues no habían tanto problema, pero mi trabajo puntual fue porque era la temporada y era la época de juegos, como los juegos intercolegiados, hagan ustedes de cuenta. Okay. Entonces, esos juegos se iban a realizar los sábados. Entonces a mí me contrataron para ir el sábado, mientras ocurrían los juegos, para ir a limpiar los touch points. O sea, los mismos puntos de contacto que... Exactamente. Pero díganme qué touch points existe en un lugar donde hay como 4 canchas de fútbol, de rugby, de eso que practican. Sí, de tenis, balones nada más porque ni siquiera, o sea, ni siquiera era técnicamente caminar, bueno, era hacer lo de los touch points o recoger con una escobita y una palita, ajá, pues la mugre que uno fuera encontrando, pero éramos muchos que trabajábamos, entonces nos turnábamos. Solo es que había una baranda como para subir unas escaleras donde está como las escalas, pues desde donde uno ve como el partido de fútbol o algo así, que no eran muy altas, pero digamos que ahí era donde habían las barandas. Del resto era como, yo no entiendo ustedes qué me quieren hacer. De pronto la puerta para entrar hacia donde quedaba el baño. O sea, era una cosa muy mínima. O sea, en sí el trabajo, como lo pueden ver, era una tontada, era una bobada, pero sí era un turno de 7 de la mañana a 5 de la tarde, básicamente caminando y dándole vueltas a todo eso, pretendiendo que uno trabajaba, porque no hacías nada más. Es que eso también es maluco. Claro,
O sea, yo ya al mediodía estaba que decía, yo ya me quiero ir, que es esta pérdida de tiempo. Yo solo pensaba en la plata. Además, porque no tenía más trabajo y solo era el sábado. Entonces, lo que yo me hiciera el sábado era con lo que yo vivía. O sea, yo no me podía dar el lujo de salir corriendo. Pero sí era muy tedioso, muy tedioso. Y eso sucedió mucho, lo que ustedes dicen, con la llegada del COVID y todo el asunto, que se contratara gente para hacer limpieza de puntos de contacto, porque pues no yo, pero también tengo una amiga que ella la contrataron para hacer puntos, pues limpiar puntos de contacto en el servicio pues como de transporte en New South Wales. Básicamente casi siempre en trenes. Y era pasar limpiando las barandas. Y a veces uno se encontraba, por ejemplo, ahí en la zona de, cerca pues como al Opera House y todo eso, que ahí está una estación de tranvía. Y uno las veía que cada vez que llegaba al tranvía se metían y le pasaban un trapito ahí como las barandas, como con una pereza que ni yo los domingos. Y ya salían y se quedaban echando chisme afuera. Entonces eso sí. Es que, a ver, yo siento que en sí el trabajo de limpieza acá suele ser breve. El problema que suele tener los trabajos de limpieza acá suele ser más es cuando tienes que limpiar mucho, no porque esa limpieza sea como muy pesada en sí misma, sino porque a veces, por ejemplo, están cortos de personal, por ejemplo, en estas épocas que ya están necesitados de trabajadores. Es muy normal que la gente esté pues como sobreestallada con eso, que los pongan a hacer demasiado, pero no porque en sí la limpieza que tengan que hacer sea muy profunda o algo así, pues como demasiado desgastante, sino porque tienen mucho que limpiar, o sea, mucha cantidad. Eso es como algo que sí he notado que sucede. O más allá de que haya mucho perdón que te interrumpí, más allá que haya mucho que limpiar, de pronto es que también el turno es muy extenso, entonces igual también te cansas, sea lo que sea, te cansa, sí. Sí, o hay tareas a veces que son repetitivas de no sé, que te tienes, por ejemplo, a la misma amiga que ella decía, también trabajó bastante en limpieza, que ella, por ejemplo, me decía que le tocaba una oficina, creo que de hecho era la misma que yo trabajaba, pero ella hacía otra tarea en las oficinas puntualmente, y ella se tenía que agachar mucho a veces a limpiar pues como partes bajas. Ella decía, yo termino la jornada llevada a la espalda de estarse agachando. Sí. Entonces no es que realmente fuera difícil la limpieza en sí mismo, pero esa tarea repetitiva de estarte agachando durante tantas horas era horrible. Sí, dentro de ese mundo de la limpieza, exacto, no todos los trabajos son iguales. Hay unos que requieren como más esfuerzo. Mucho. Sí, más esfuerzo para hacerlo y como que en un tiempo determinado. Hay otros que son tareas más relajadas en turnos más largos. Entonces, hay otros que tienen responsabilidades diferentes. Yo lo digo es porque otro de los trabajos que me tocó a mí hacer de limpieza, yo he tenido creo que 2 trabajos de limpieza nada más, y uno de ellos era solo en un centro médico que quedaba no muy lejos pues como de la casa. Yo no me acuerdo si esta historia ya la conté en el podcast, yo creo que a ustedes ya se las conté. Pero, por ejemplo, a mí esa vez me tocaba llegar y desactivar alarma y activar alarma antes de irme para la casa. Sí. Entonces, ¿no se las he contado? No. No, espere que esa historia sí que es buena, espere pues. Resulta que, yo les puse como un resumen, pero en relación a los jefes colombianos medio malparidos. Okay, esa fue una historia que yo mencioné, pero no conté, es de esa historia, pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces, ¿cómo les parece? Que bueno, a mí me contrataron pues como para eso, era un amigo que me dijo como, no, mira, tengo este trabajo pues como cerca de tu casa y no tengo como a quién poner, vení, dame una mano con esto, no sé qué. Para la época yo trabajaba pues como haciendo domicilios igual, pero era en bicicleta. En este momento ya lo hago en moto y es una diferencia del cielo a la tierra pues gigantísima. O sea, da uno mejor plata pues como en la actualidad, pero bueno, en ese momento digamos que estaba un poco más necesitado y yo no había trabajado en nada más, entonces existía siempre como esa duda de bueno... de pronto hay que explorar algo un poquito mejor, siempre existe la consideración de que el trabajo de domicilios es muy como, no tengo nada que hacer, entonces pues no tengo otro trabajo, nadie me ha contratado, entonces hago eso. Entonces yo como que, pues bueno, hágale, listo, todo bien. Bueno, llego yo normal, él me dice como no, venga al lugar, yo le muestro como lo que hay que hacer y usted me dice pues como si quiere tomarlo, ¿no? Yo me voy normal, lo más de relajado, bien, cuando llego allá y no, eso fue con preparada de una, y bueno, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, no sé qué. Era un centro médico, lo cual de por sí no me daba pues como muy buena espina porque era época de COVID. Entonces era un centro médico pues pequeño, pero uno dice igual, pues no es un lugar en el que quieres estar en plena época de pandemia. Y Steve que no hace más sin huirle al COVID. Literal, yo pagaba escondido a peso, te lo juro. Entonces no, estaba pues yo como que bueno, listo, y una de las tareas era sacar basura, bueno, en fin. Entonces él me llevó por todo el lugar. Ese día estaba el dueño de la empresa y estaba como
Entonces estaba el dueño de la empresa, el que era el jefe mío, y otro supervisor, porque en una empresa como que hay más supervisores que trabajadores. Pero bueno, entonces listo, me mostraron como, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no sé qué, no sé cuántas. Y bueno, todo bien. Y me explicaron antes de salir, me explicaron, bueno, tú como vas a llegar a limpiar tarde, tienes que desactivar la alarma. Entras, haces el aseo y cuando te vayas a ir, activas la alarma y te vas. Y era yo solo, o sea, no era limpiar con nadie más. Y yo como, bueno, listo, me puso a desactivar la alarma 4 o 5 veces, todo perfecto, sin ningún problema. Bueno, listo, normal. Salgo y yo me voy para la casa. Y yo como, bueno, pues no era lo mejor pago del mundo, pero bueno, listo. Yo, listo, ya tengo un trabajito ahí para ajustar unos cuantos dólares más. Bueno, listo. Al otro día llego yo todo feliz, todo emocionado, ay, el trabajito, no sé qué. Llego yo a desactivar la alarma, llego pum, 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 pum. Me aparece como si se hubiera desactivado, empiezo a caminar dentro del centro médico y que se dispara esa alarma. Y empieza eso, yo no había llegado mucho tiempo antes de eso, o sea que mi nivel de inglés no era que fuera como el de sentarme a explicarle a la policía, bueno, yo no estaba robando. Entonces, bueno, yo, ay, fue puta, ¿yo qué voy a hacer? Listo, volví a intentar lo mismo, vuelvo a entrar y nada. Y así lo intento por ahí 4 veces y nada, y nada, y nada. Entonces yo llamo al amigo mío que era el supervisor, yo, mira, pasa esto, no sé qué. Me dice, como no, intenta con esto, intenta con aquello, estas claves, no sé qué. En fin, eso por ningún lado funciona, por ningún lado da. Cuando estaba yo intentando, no sé, la 7ª vez, ya había grabado video y se los había mandado a ellos, vea que lo que yo hago es esto y presiono estas teclas. Marica, yo ya llevaba por ahí 15 minutos peleando con eso y se ha disparado en cantidad de veces la alarma. No, yo cuando vos le ingresabas la clave otra vez dejaba de sonar, calmaba, pero tan pronto la volvías a poner para entrar, volvía y sonaba. Entonces yo era ya como que bueno, entonces ¿qué hago? Yo ya estaba con ganas de no, ya déjame ir para mi casa, no me molesten. Pero el jefe era que no, que hay que hacer, que intente, que una cosa, que una otra. Cuando llego yo y veo que llega un carro y se parquea al frente del centro médico y yo, su puta madre, llegó la policía. Llegó la policía cuando era la empresa de seguridad. Entonces la empresa de seguridad llega y entra el man, un hindú así. No era que, pues se veía como que no era muy comunicativo, digamos, o sea, el man no hablaba demasiado. Bueno, listo. Entonces llega y es que sí, acá hay un sospechoso y le dice a la vieja que le está esperando en el carro, es que el sospechoso dice que él es el cleaner, que él está haciendo la limpieza. Entonces, yo como, ay, el sospechoso. Ya me imaginaba amaneciendo tras barrotes en Sydney. Y yo como, bueno, mira, lo que pasa es que pongo este código, bla, 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 y él como que, bueno, ¿cuál es el código? Y yo le decía, por ejemplo, el código era 2743, por un decir. Entonces él llegaba, y en inglés, él mantenía muy mal inglés, entonces llegaba y decía 2743 y ponía 859 no sé qué, no se sabían los números de algunos, y yo, ay, parce, yo ¿dónde me metí, marica? Es que es cuando le da uno motivación y dice, no, marica, es que hay peores que uno, ¿no? O sea, no, sí, literal, uno dice como que, ay, este tiene un trabajo de supervisor, ay, que les doy mi hoja. Y yo aquí viniendo a limpiar esto, no. Literal, entonces me tocó coger a mí con el papelito que teníamos, y yo no, mira, 2743. Uno se dice one. One, sí, literal, yo con clase de inglés ahí, medianoche, un centro médico, en la puta mierda, yo enseñándole inglés a un hindú. Pero bueno, y a la final el man como que no, y ese man, te lo juro que el man no sabía qué hacer, llegaba y miraba eso como con cara de confundido, y yo, ay, güey, puta, este man como que tampoco me va a ayudar mucho. Ay, y él dice que, cuando llegue y me dices que, bueno, no, dame un minuto, yo voy y le pregunto algo a mi compañera. Y yo, bueno, listo, yo me quedé ahí, yo como que miraba, trataba de buscar información a ver si ponían algo, le seguía escribiendo al supervisor a ver qué me decía. Cuando menos piensa, y yo caigo en cuenta, y yo ese hindú nada que llega, y me asomo yo y el hijo de puta se había ido. Sí, ya, él fue, revisó que no estuviera robando el centro médico y salió y se fue. Valiente ayuda. Y yo no sé, ni hijo de puta, era la empresa de seguridad, pero bonita seguridad la que tienen, sí, también. No. ¿Y entonces? No, a la final literalmente tocó dejarlo pues como así, y ya el supervisor era, es que, ay, no sos capaz de limpiar así. Yo con una alarma, marica, en pleno barrio residencial, y yo, no, estás loco, yo, no.
Es que como, bueno, no, vaya para la casa, no sé qué. Eso al final era súper mal pago, era de noche y pues me pagaban $18. Y uno para $18 en la noche y fuera eso con tanta responsabilidad. Y yo, no, 7 días a la semana. Y yo, no, como 2 horas por día. Y yo, bajito. no. Pero Steve se da buena vida por lo que escucho, porque llega, o sea, hay momentos en los que uno no tiene más opción y le hace a lo que sea. Lo que pasa es que con el trabajo que yo he tenido de hacer los domicilios, es como, pues yo me hacía en promedio $18 la hora en esa época y sin tener que lidiar con ese tipo de pendejadas. Entonces, como que, pues, ¿qué prefieres? ¿Lidiar con un jefe que te dice, anda a reventarte los tímpanos trabajando con una alarma, sencillamente porque necesito que me hagas el trabajo? O simplemente me voy y trabajo la cantidad de tiempo que yo quiera. Con tu tiempo y todo. O sea, si hay necesidad, pues uno le juega a eso, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que $18 la hora, 7 días a la semana, trabajando de 11 de la noche como a las 12:30 de la noche, no es bien pago. No, para nada. Entonces, no es bien pago. sí. Y más con tanta responsabilidad, porque uno dice, marica, y llega, yo tenía las llaves del lugar, uno dice, y se mete un ladrón y se roba algo porque yo dejé mal cerrado, o mira el problema que yo tuve con la alarma, o sea, no, sí, son en medio de cosas. todo ahí vemos que sí hay cierta responsabilidad, ¿no? O sea, hay cierta... Sí, ahí sí Steve estaba en medio de la noche soñando, ¿será que yo sí cerré bien eso? ¿Será que puse yo bien la alarma? No, literal, sí, en eso que sí, literal. Sí, literal. ahí sí. Es que son, digamos, en mi caso, yo ya no me acuerdo ni de que no he limpiado, la verdad, porque es que si yo, pues la mayoría de trabajos que yo he tenido siempre han sido limpiando. Yo ya tengo como doctorado en limpieza. Entonces yo ya la verdad que no recuerdo más bien que no he limpiado. Pero mi trabajo más, digamos, el común y el que hice durante muchos años fue housekeeping. Y yo siempre, miren que ahí vienen dos cosas que yo siempre escuché respecto a la limpieza, de hecho. Sí. Y es uno, si tú trabajas limpiando, no vas a aprender inglés. Y la otra es que si trabajas más que todo en housekeeping, entonces la espalda y físicamente te vas a, mejor dicho, a matar, pues, o sea, vas a morir. Una cosa que yo he escuchado de housekeeping, no sé, vos me dirás, porque no he trabajado en eso, que realmente uno a veces lo pueden llevar a casas donde todo es muy caro, o sea que de verdad son casas muy, muy costosas, con decoraciones muy costosas, entonces como hay que tener muchísimo cuidado de no ir a dejar caer nada, de no ir a tumbar nada, de no ir a echarle, no sé, que se te caigan unas goticas de límpido, pues de Clorox en el piso de madera porque lo dañas, pues como que eso sí es jodido. Bueno, pero no, digamos que en mi caso yo trabajé de housekeeper, pero trabajé en un hotel. De hecho, acá les confieso que... entonces eso no era housekeeper, eso era trampa. No, se llama así. No era house, era hotel keeping. No. Que lo devuelvan a intermedio. ¿A qué nivel es ese? Por favor. No. Qué pena, dice 3 semestres de inglés en la San Marino. No, que lo devuelvan. De hecho, les confieso que ese trabajo de limpiar casas, no. Gracias, le huyo, guacala, fuchili, no la doy, no da, es que ese trabajo es demasiado... A ver, puede llegar de pronto a ser un poquito fácil dependiendo de algunas casas, porque hay gente de la casa, sí. Que sí, que hay gente que te dice, ven y por favor pasas el trapito así encima y... Creo que mi primer trabajo, yo en el podcast conté mi primer, de la señora, y era una casa así también gigante, no sé qué, y en sí era relajado. Pero pues para tú tener un trabajo de housekeeper y que realmente se te convierta en tu sustento semanal, pues tienes que tener muchas casas, o tienes que hacer muchas casas. Y pues en general yo siento que las casas en Australia son grandes. Grandes. O sea, por más pequeña que sea, ya es grande. No sé si me hago entender, si eso tiene sentido lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que yo creería que se debe a que normalmente la gente que contrata un servicio de limpieza no son apartamentos. O sea, realmente son casas. Es casa. Y acá la casa sí parece ese tipo de casa sí parece el formato clásico de casa gringa, de tener 2 hijos, un perro, una piscina, grande. Trampolín en la parte de atrás, sí, es grande. Baloncesto. O sea, por más sencilla, simple que se quieran imaginar una casa acá, es grande.
tiene Entonces, 2 pisos y tiene general, más de 100 metros cada piso. En general, o de un piso, pero igual un piso con 3 habitaciones, cocina, 2 baños, patio, o sea, parqueadero, o sea, son en general grandes. Entonces siento yo que es un trabajo, ese sí, muy desgastante, pero va a depender mucho, mucho de como las condiciones en las que se consiga ese tipo de trabajo, porque si a ti te contrata, no sé, el empleador y te va a llevar a todas las casas, te va a dar todos los implementos, pues en realidad tú solo estás poniendo tu mano de obra, vas, haces lo que tienes que hacer y ya está, tienes ruta, no tienes que pagar por implementos ni nada de eso, pero yo siento que es un trabajo que se aprovechan mucho y negrean mucho a las personas por esas circunstancias, porque te empiezan a exigir, tienes que tener carro, pero no te van a pagar la gasolina, tienes que tener tus elementos, entonces ustedes saben cuánto cuesta una vacuum, por ejemplo, entonces tienes que tener una vacuum, tienes que tener tus propios... Aspiradora. Ay, gracias. Tus químicos y demás, entonces es como, no, pues pasa cuestión, me pongo yo mi propio negocio, ¿sí? No sé, siento que es un trabajo que de verdad es al que siempre le he huido, lo hice claramente recién llegada y por lo mismo y tanto es que si un día dije yo, no, algo que no quiero botarle ni 5 de ganas es a esto y no lo hice. En cambio el otro de housekeeper del hotel, sí... realmente ahí fue donde yo aprendí inglés. Entonces por eso vengo como a romper mitos de cierta manera, porque si escuchaba yo, y aún lo escucho mucho, no trabajes en limpieza, porque si tú trabajas en limpieza no vas a poder aprender inglés, no vas a tener con quién practicar inglés. Y de hecho hasta les hago la pregunta, ¿ustedes creen que para venir a trabajar limpiando se necesita saber inglés? Para venir... Es que yo diría que no. Yo diría que no se necesita porque realmente... no. O sea, a ver, normalmente es que depende mucho del tipo de servicio de limpieza que se realice. Por ejemplo, con lo que decías del housekeeping, de verdad hacer limpieza en casas, quería que pronto sí, primero porque tu jefe, entre comillas, así tengas un jefe real, tu jefe va a ser la persona es la que te va a decir, y sabemos que la gente es muy resabiada, muy mañosa para hacer sus cosas, entonces que no me toque esto, que esto lo mueve así, que esto lo barre así, que esto lo no sé qué así. Siento que sí te van a dar más fácilmente muchas instrucciones y sí de pronto vas a sufrir, pero a la vez es como realmente yo, pues no sé, tú me dices que en tu caso fue así, pero yo tampoco diría que es como que es un buen trabajo para aprender inglés, porque por ejemplo en el caso mío yo me sentía por allá en aislamiento, convicto en una cárcel, metido en un rincón, por allá, sin ver la luz del sol. Sí. Pues realmente nada, o sea, yo no tenía contacto con nadie. Entonces, en ese sentido, sí, el inglés estaba paila. Y yo en tema de lo que Kat dice de los mitos, también creo que a veces, y es mi opinión muy personal, y es que a veces aún tenemos, estando acá y viendo que todo es diferente, y que aquí nadie juzga a nadie por hacer un trabajo, o nadie te mira más por encima, nosotros seguimos, no sé, como latinoamericanos, como poniéndoles cierto estigma a ciertos trabajos. Y yo he escuchado mucho esa frase también de que, no, si es que trabajas en limpieza, no vas a avanzar, o no vas a seguir, o no vas a aprender. Y uno en el día a día ve historias que, digamos, desvirtúan eso, o derriban eso. Total. Yo conozco personalmente a alguien que tiene en Australia más o menos unos 4 años, llegó un poco antes que yo, y trabajó en limpieza por cierto tiempo, y luego por algo que le pasó, la empresa no la quiso retirar, sino que le dijo, listo, vas a seguir haciendo limpiezas, pero en la oficina principal de las oficinas de la empresa como tal. Y todo fue como fluyendo, y total es que de ahí le dieron la oportunidad cuando pasaron unos meses de que ayudara como con la parte administrativa del tema de limpieza, y hoy esa persona es manager de uno de los venues más grandes, o sea, no es ni siquiera es supervisora, es manager de la regional. Entonces, siento que también hay posibilidades de crecimiento en ese sentido, o sea, y a veces la gente dice como, no, es que si tú te metes a trabajar en limpieza, vas a hacer lo mismo toda la vida, o sea, ahí donde la manera como tú trabajas, la manera como tú te relacionas también con la gente que está contigo trabajando, que normalmente si son estas empresas constituidas y eso,
hay otros latinos, pero pues son personas también de acá que conocen tu camino, que los australianos, por ejemplo, se admiran mucho del talante y de la disciplina de los latinos para trabajar. Sí, somos buenos trabajadores. Exacto, siempre ese es el concepto que ellos tienen, que somos buenos trabajadores, que aunque sean turnos largos, siempre estamos con la actitud encima. Siempre respondemos, Sí. Y digámoslo acá entre nos, y pues creo que para nadie es un secreto que los australianos pues no son tan, en ese sentido, ellos no son tan diligentes. No son muy buenos trabajadores realmente. Exacto. Pues así como de que uno diga el trabajador súper responsable, confiable, que sabes que te vas a sacar el trabajo, no importan las condiciones, no. O sea, nosotros, no sé, de pronto llegamos a quejarnos, a decir, mira, es que no tengo los implementos y ponemos la queja y decimos, pero deme esto, deme una cosa, pero al final de la jornada tenés el trabajo hecho. Exacto. Mientras que de pronto el australiano sí es más de, no sé, de se queja, se dice es que no tengo cómo hacerlo y pues no lo hace porque como no tenía cómo hacerlo. Sí, pero de hecho es algo interesante cuestionarse, ¿saben? Porque está bien ser toderos, está bien responder, está bien, digámoslo, ser reconocidos por eso, porque claramente tiene muchas virtudes, digámoslo así. Pero hasta qué punto también sobrepasamos eso y dejamos que se aprovechen muchas veces. Y no es tanto que el australiano sea o el perezoso o que no quiera hacer esto, sino porque más bien está exigiendo lo básico que necesita para hacer su trabajo. Porque también, es que uno de latino dice, no importa, así sea con babas, pero yo respondo y limpio esto porque es mi responsabilidad y porque yo le voy a quedar bien al jefe y porque las razones que sean. Que esa actitud es valorable, ¿sí? Y de verdad que es por la que nos reconocen mucho acá y es admirable. Pero también hasta qué punto damos mucho más allá y no vemos ese lado del australiano que también está exigiendo lo básico y lo que pasa es que también no se la deja montar. Es que incluso yo voy a aprovechar para mezclar esos dos temas porque realmente me parece que no están desconexos el uno del otro, de lo que está diciendo ahorita Fer. Es cierto, la mayoría de las personas que yo he conocido que de pronto ya tienen un trabajo de supervisor o de manager, de site manager, o pues como cosas, digamos, con un poco más de responsabilidad y con un nivel superior, mejor dicho, que avanzaron dentro de su campo, la mayoría suelen ser de limpieza, pues de los que yo conozco, no digo que sea la mayoría en general, no sé si ustedes conocerán otros casos, pero digamos de los que yo conozco sí suelen ser más personas de limpieza que lograron avanzar dentro de su grupo. Más porque además por el tema como de barrera idiomática, hay muchas personas que se meten a limpieza sin saber inglés, entonces es muy normal que pongan un manager, un supervisor que les hable el mismo idioma para que los sepa guiar, digamos, más fácilmente. Entonces eso sí lo he notado, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice acá y de hecho yo también, digamos que he tenido problemas en los dos lugares en los que he estado trabajando de limpieza porque han sido con supervisores colombianos y porque vos tenés completamente la razón con lo que decís. Siento que hay una tendencia de parte, normalmente en el caso de nosotros los colombianos, de los supervisores colombianos, pero supongo que es un tema en general de los latinos, de que uno dice, o sea, para los managers, para las personas que están, digamos, un nivel más arriba, los que son los australianos, los hindúes, los malayos, la gente de donde sea, es muy fácil entregarle un supervisor colombiano porque saben que el supervisor colombiano se va a encargar de hacer que las cosas estén hechas a como de lugar casi. ¿Sí me entendés? Entonces ahí es donde uno dice como, bueno, la verdad es que trabajar pues haciendo limpieza en Australia es más sencillo de lo que es hacerlo en nuestros países. Por las condiciones, por los requerimientos, por los estándares, por un montón de cosas. Pero he visto que cuando el supervisor es colombiano o es latino, se tiende más a traer como esas condiciones laborales de allá a acá. A trabajar sin implementos, a trabajar sin tener metas razonables, a trabajar pues como, que uno dice como, marica, me vine al otro lado del mundo que porque acá son mejores condiciones laborales y hay muchos supervisores que se encargan de montar ese tipo de condiciones laborales no tan buenas acá. Entonces es como lo que vos decís, completamente cierto, de acuerdo. Y es, de pronto lo podemos llegar a ver nosotros como un poco perezosos, pero la verdad es que, por ejemplo, yo sí he visto que la gente, no sé, los de Malasia, los de Filipinas, los hindúes, pues esa gente realmente, si llega a un punto en el cual te dice, no, es que no me da, es que no tengo los implementos, es que no me da el tiempo, y ya, y se te paran en la raya, y pues sencillamente
o sea, algo que para nosotros es tan inconcebible como decirle al jefe, no, es que no me da y ya, y no, pues no lo voy a hacer porque es que literalmente no me va a dar. Y para uno eso es como, le respondió al jefe, le dijo al jefe que no se podía. Al jefe? Sí, exacto. Sí. Sí, pero eso hace parte del cambio de mentalidad que uno también tiene que hacer acá. Claro. Y eso es parte de un proceso de aprendizaje. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Sí, total, pero yo de hecho sí casi siempre desde el comienzo, creo que en general yo he sido muy así en la vida, ¿no? Cuando ya tuve mi primer encontrón también con un latino jefe. Pero pues vos trabajaste, ¿vos qué tanto alcanzaste a trabajar en Colombia? Profesionalmente, 1.5 años. Y no profesionalmente, en general como experiencia laboral. No, nada. Es que, porque es que eso es lo que voy yo, igual por ejemplo, pues no sé, o sea, yo sí venía... tuve, pero esporádicos, no fue nunca nada estable, nunca nada así por mucho tiempo. Porque es que tampoco. yo siento que es algo a lo que uno se termina como poco a poco acostumbrándose. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, salir, digamos, de esa dinámica, salir de esa forma de pensar, de que es válido que te pidan hacer las cosas a como de lugar, pues es como, no sé, como el típico comentario de estar siendo abusado y no te das cuenta. Sí, no, lo que pasa es que salir de ahí cuesta. Las condiciones son diferentes, sí, claramente. No solo porque yo no haya logrado tener suficiente experiencia de pronto para verme envuelta en una situación de esas, pero estoy segura que claramente hubiera sido en ese trabajo o en otro, tal vez hubiera terminado en esa situación, pero no porque yo quiera o porque mis jefes quieran, sino porque es que así funciona la dinámica en general en el país. Sí, es muy de buenas los que realmente y uno tienen otra muchas dinámica. veces ni se da cuenta. Claro, eso empieza a pasar tan lentamente y tan paulatinamente que uno no se da cuenta. Claro, ni siquiera lo cuestionas. Entonces, estando acá, pues realmente yo sí he sido como muy... Pero no es tanto por los demás, sino por mí. O sea, de que mis límites, hasta dónde estoy dispuesta yo a hacer cosas y por qué. Sí, porque pues sí necesitamos dinero, sí, no tengo problema en limpiar, pero pues tengo mis límites. Por eso les digo yo... con lo de la limpieza de las casas, yo lo probé un par de veces y dije, esto no es para mí, no quiero hacerlo y no lo hago, ¿sí? Total. Pero he sido muy flexible también limpiando otras cosas que no tengo ningún problema. Igualmente yo siento que acá hay algo muy bacano que se da, no solamente dentro del tema de la limpieza, sino con la dinámica laboral en general, es que digamos que no es como en nuestros países que uno a veces de pronto tiene que luchar mucho para encontrar un buen trabajo, entonces que por aferrarse a ese buen trabajo, pues no sé, aceptas cosas que no deberías aceptar o dejas de hacer otras cosas. No, realmente la dinámica acá es muy de, pues no, consigo un trabajo, me están jodiendo mucho, pues renuncio y consigo otro, ¿sí me entiendes? Sí. Porque sí. Realmente es como hay varios y más después del periodo post-COVID, que igual mucha gente se fue y que no ha terminado de venir tanta gente, todavía están muy necesitados, entonces han mejorado mucho las condiciones laborales respecto a lo que he escuchado de lo que eran antes. Porque siempre dicen como que antes pagaban menos, se trabajaba más, eran como más exigentes, era como un poco más pesado el asunto, porque como había más gente para trabajar, eso pues medía mucho la sí, disponibilidad. Entonces por ese lado siento que sí, que de pronto sí como que ha cambiado, porque es que acá sí da en general la idea con la dinámica laboral de que no sé, por ejemplo, no sé, estoy planeando un viaje a Bali o un viaje a no sé dónde, pues quiero irme a pasear. Y es uno como que, bueno, va a pedir el permiso, pues no te lo dan, pues renuncio y después consigo otro y me voy y ya. Y que igual siento que también es muy la mentalidad de australiano de viajar, de disfrutar, de ir a un lado y al otro, porque no se tienen que aferrar tanto. Básicamente esa es la flexibilidad con la que yo comencé el episodio, ¿no? Claramente yo estoy en un trabajo full time, tengo un contrato, entonces si yo quiero irme de vacaciones la otra semana, yo básicamente no puedo. Mientras que cuando yo trabajaba limpiando, pues pedía permiso. Dices que no puedes. Y si no pedía exacto, y si no pedía permiso, conseguía a alguien que me cubriera. Nunca en todos estos años me quedé sin un trabajo. Y solo una vez que un jefe me dijo, Catalina, si tú vas a seguir viajando al ritmo que viajas, pues tenemos que replantearnos el tema del trabajo. Y yo le dije, perfecto, yo no voy a dejar de viajar, y le renuncié, básicamente, ¿sí? Porque pues como que pues no. Pero ¿sabes qué? Qué pena, te hago un paréntesis ahí, no te interrumpo en ese tema, es porque me da la impresión que igual ahí estamos saliéndonos un poco, digamos, dentro de nuestros conocimientos, de nosotros tres, porque me da la impresión de que eso, como decís, digamos que esa flexibilidad existe en el mundo, pues como de los trabajos no cualificados y en el caso de limpieza aplica,
y no existe el trabajo profesional, por ejemplo, en el que tú estás actualmente, pero siento que es más porque para nosotros como migrantes es más complicado conseguir esos trabajos profesionales, pero me da la impresión de que para los australianos la dinámica sí es así, incluso en los aspectos profesionales. No, no, porque netamente no puedes, porque tú tienes un contrato. Entonces, bajo un contrato tú, pues, obviamente puedes renunciar, pero claramente depende. Si estamos hablando de alguien que está en un contrato de limpieza, porque claramente existen contratos para full time de limpieza, probablemente sí puedan decir, pues, renuncia al trabajo y chao, ¿sí? Pero saben que... ¿Y cómo es el caso de la renuncia tuya? Si, pues, por ejemplo, si quisieras el día de mañana renunciar porque tienes un viaje y no sé qué. Tengo que avisar con 2 semanas de anticipación. Notificar. Pero 2 semanas tampoco es la pesadilla. Claro, pero igual, o sea, yo no he visto absolutamente nadie que trabaje profesionalmente un australiano y decida renunciar porque simplemente se quiere ir a rascarse las pelotas, o sea, la verdad, no. Pero rascarse las pelotas en otro país. No, yo no siento. No, yo siento que ya cuando se entra al ámbito profesional, independientemente de cualquier aspecto, es no quiero compararlo, no quiero decir que es igual al de Colombia, pero simplemente es tu estilo de vida. Tienes tu trabajo full time y tú cumples tu horario, tienes tus vacaciones al año, o sea, es la misma rutina y la gente se conforma con esa rutina y punto. Ahora hay que también tener en cuenta que los australianos tampoco son muy viajeros y no están pensando, o sea, ellos prefieren dejar de trabajar de verdad porque prefieren ir a ver el footy o el rugby o irse a tomar cerveza o alguna otra cosa que ponerse a viajar. Pero si los australianos, pues yo tengo entendido que son conocidos internacionalmente por ser exportadores de mochileros y se hacen hasta chistes con el asunto. O sea, pero pero obviamente tendríamos que buscar estadísticas, está interesante, pero es por generación, ¿sí? Y esa generación que viaja, que suele ser mochilera, es la que recién se está graduando del colegio antes de entrar a la universidad. Porque pues es como la época. Entonces ellos van, hacen su viaje, mochilean, no sé qué, y ya después vuelven. Y de hecho, en mi oficina, y tengo muchos compañeros, y no solo ahí, sino en otros trabajos, que me han contado esa historia de vida. Es que nosotros viajamos, es cuando salimos del colegio, y como no tenemos, no sabemos qué vamos a hacer, ni en qué queremos trabajar, ni en nada, entonces se van de desparche a viajar, ¿sí? Pero cuando ya van creciendo y cuando ya son adultos, no, ya eso se les quita. Por, no sé, por las razones que tengan, las responsabilidades o lo que sea, pero ya no es como el común denominador. De hecho, he conocido muchos australianos que me dicen, ¿ustedes pueden creer que conozco australianos que me dicen que nunca han salido del país? Eso te iba a decir, yo también he conocido varias personas que me dicen, como cuando uno habla de esta dinámica de a dónde has ido, qué has hecho, por eso quizá a muchos les sorprenden que uno haga ese viaje tan largo hasta acá, porque muchos ni siquiera han salido de Australia, y no estoy hablando, digamos que de personas de 40 o 50, que uno diga, bueno, son otra generación, personas jóvenes, y dicen, no, pues yo no veo necesidad de, lo haré en algún momento, pero ahorita no. Qué curioso. Eso es lo porque que sí, la gente que yo he conocido, literalmente me salen con respuestas de que conocieron media Europa, de que vivieron en Bali, en Tailandia, y uno es como, maldito, te odio. No, sí hay los que salen, pero también hay una gran parte que no, o sea, como que ni siquiera lo piensan. Sí, de hecho, algunos dicen, no, yo ni el pasaporte he sacado, porque no. Sí, exacto, esa es otra como. No lo veo, exacto. Sí. Entonces, la dinámica de los trabajos, de hecho, otra cosa con la que yo he trabajado casi todos los años que yo llevo acá, la mayoría del tiempo he trabajado con australianos, y si no es con australianos han sido de Nueva Zelanda. Entonces, la cantidad de australianos que yo consideraría buenos trabajadores que he conocido son un montón. Y gracias a ellos es que yo rompí en eso que caemos en decir que el australiano es perezoso. Porque, pues, claramente, como en Colombia también hay un montón de gente perezosa. Y acá también la hay, pero yo he conocido gente opuesta, o sea, gente que le mete la ficha. Y tú dices australianos limpiando, o sea, ustedes no saben la cantidad de australianos que limpian. Y señoras de edad que la dan con toda, o sea, ahí sí, yo al lado de ella sí quedaba como la perezosa, la que no la daba, pero yo decía, uy, no, amiga, esfuérzate tú, yo no me voy a joder la espalda, si tú quieres, hazlo. Pero de verdad, gente súper entregada que a mí me sorprende aún, como que sean tan...
tan entregados y con esa misma convicción como nos ven a nosotros los latinos, de entregados, responsables con su trabajo, de que no lo van a dejar tirados. Ve, curioso. Pues realmente Sí, igual también, digamos que podemos estar de acuerdo en que tampoco es que sean como muy comunes ellos en ese tipo de trabajo, de limpieza. No sé, no sé de qué tanto depende de la ciudad o no, pero yo en todo lado he encontrado australianos, en todo tipo de limpieza que he hecho, en todo tipo de trabajo en general. Lo que pasa es que sí, yo como no tengo tanta experiencia limpiando, pero sí realmente, pues casi siempre los que a mí me ha tocado conocer son de la India, de Filipinas, de Indonesia, de latinos obviamente un montón y todo el asunto, pero no sé si sea de pronto la dinámica de la ciudad, porque igual acá es mucho menos australiano de lo que sea en otros lados. Pero sí, puede no, ser, bien no, interesante. por eso ahí sí, Igual no sé. para empezar a darle como ya un cierre al episodio, igual una cosa muy particular que sí me ha tocado ver acá, es que los australianos no ven, digamos, no hay, lo que decía Fer ahorita, que no se ve con malos ojos ciertos tipos de trabajos, porque igual, por ejemplo, no sé, en algún momento hace poco me tocó trabajar haciendo warehouse, que es haciendo bodega, o sea, cargando y descargando camiones y cosas así por el estilo. Y por ejemplo me tocó con un chico, un australiano, él tendría, no sé, como 27 años, más o menos, algo así, y que él me dijo que él era agente de bienes raíces, sino que un momento en el que dijo como no, él practicaba boxeo, se quiso dedicar pues como a entrenar muy juicioso, entonces se quitó de encima el trabajo estresante, las obligaciones, todo eso lo que estabas hablando tú ahorita, y se puso a hacer warehouse. ¿Por qué? Porque era un trabajo físicamente que le ayudaba también a estar un poco más en forma y que le permitía la flexibilidad y no ocupar su tiempo para poder trabajar, para poder entrenar muy fuertemente, porque él sí iba a hacer pues como instancias competitivas. Y sí he escuchado varias veces pues como personas que dicen como no, quiero descansar, despejar mente, entonces dejan de lado un poco su trabajo un poco más profesional o de oficina y se van a trabajar de construcción, de no sé, Sí, limpieza, sí, de de lo que bodega y encuentren. así. Sí, algo mucho más relajado. Eso, de hecho... Yo siempre me acuerdo ahorita, y me acuerdo más ahorita que Steve estaba hablando de eso. Yo tengo una amiga filipina que es muy pila, y ella está haciendo un máster que es como máster en no sé qué cosa, de no sé qué cosa, de no sé qué cosa. Y ella una vez estábamos hablando y la cuestionó sobre eso, y ¿por qué si estás estudiando un máster tan avanzado, por qué sigues limpiando? Y ella dijo algo que a mí siempre se me quedó, y es donde uno dice, uno no puede entrar a juzgar a la otra persona desde su posición. Ella decía, yo estoy haciendo un máster que es combinado, o sea, es como 2 másters en uno solo. Y ella me dice, yo tengo que hacer muchos trabajos, muchos ensayos, muchas presentaciones. Lo que yo menos quiero en este momento es un trabajo en el que yo tenga también que esforzarme de esa manera. No, y tiene todo el sentido del mundo. Exacto, yo quiero es un trabajo operativo donde yo voy y trabajo y hago lo que tenga que hacer y ya me enfoco en mis estudios. Y así terminó su máster y se graduó el año pasado y hasta se graduó con honores. Entonces, pero es que ahí es donde viene lo lindo, digamos, que tiene este país en el aspecto de que trabajos no cualificados igual son bien pagos. Suelen implicar de pronto esfuerzos físicos o jornadas no muy buenas y todo el asunto, pero digamos que hay muchas carreras, pues personas que trabajan en aspectos donde requieren título y todo el asunto, que se ganarán $40 la hora, y tú puedes conseguir un trabajo en construcción que te ganes $32 la hora, $35 la hora. Entonces que igual se llegan a dar momentos así como vos decías, en los cuales dicen, pues no, es que yo ya tengo mucho en la cabeza, estoy estudiando, estoy haciendo no sé qué, no quiero más problemas, digamos, del aspecto mental, de estar ocupado, nublado, entonces se meten en algo, porque igual la economía les va a dar. Exacto, y ahí cada quien persigue pues sus objetivos, y si creen que esa es una manera de lograrlo, pues sí. Pues por ahí es. A la final, sí, de hecho, otra de las ventajas que yo veía y que de cierta manera extraño es la parte física. No tanto por el cansancio, obviamente, extremo, porque pues tampoco, pero sí, como voy a comparar estar 8 horas sentada en una silla todos los días a poderme mover 4 o 5 horas cuando trabajaba, obviamente, limpiando, ¿no? El cuerpo de cierta manera agradece ese movimiento, ¿no? Entonces, limpiar tiene sus ventajas, tiene claramente sus desventajas,
De hecho, creo que es uno de los trabajos que más se cuestiona a las personas cuando llegan acá. Y si les toca llegar a hacerlo por la razón que sea, también entran mucho en crisis respecto a yo hacía esto en mi país y ahora estoy limpiando, o como que los hace sentir mucho menos por tener que hacer ese trabajo. Y pues nada, yo solo les digo que es un trabajo interno realmente de que se quiten esos estigmas. Tumbar esas barreras. Exacto, no solo desde el trabajo de limpieza, sino desde cualquier otro trabajo, incluyendo tu trabajo profesional, porque pues a la final nada de eso te define. Y mucho menos uno acá puede ir por la vida contándole a todos los australianos, ay, es que yo soy profesional en lo que quieras. Y obviamente ellos se van a emocionar y van a decir, wow, eres muy teso, porque pues quien sea alguien profesional acá lo van a ver con ojos de verdad, de grandeza. Pero a la final te vas a dar cuenta que eres igual a todo el mundo y te van a tratar igual que todo el mundo, y no vas a tener ningún beneficio con que tú vayas por el mundo diciendo que es que eres profesional en cualquier cosa. Entonces si de pronto alguien se siente mal o triste o le angustia ese tipo de cosas, mi consejo es como... Es normal. Sí, es normal, y trabajen en ustedes y en las barreras que tienen respecto a este tipo de trabajos. Chicos, una última pregunta ya como para dar cierre. Digamos, yo trabajé como limpieza, pero no ha sido muy larga mi experiencia. Más o menos, ¿cuánto es el salario que se puede obtener en el tema de limpieza? Aproximadamente, porque yo tengo la idea de que es como entre 20 y 30 dólares la hora, dependiendo mucho pues como de lo que tengas que hacer y de la suerte con la que cuentes. Creo que varía un poco según los estados, pero por ejemplo como el promedio general ahorita mismo está como entre 27 y 30 la hora en semana. Y empresas, por ejemplo, cuando te pagan ya por impuestos, tax file y demás, te pueden pagar más, fines de semana y demás, entonces... Sí, es la ventaja de siempre trabajar con tax y pues de acaso un contrato. Si es fin de semana, claramente el salario puede ser muy bueno y todo el mundo por eso va a querer trabajar siempre entre semana, y si no, pues en el entre semana, pues es el salario, no sé, yo diría que es del salario mínimo, que no recuerdo bien en lo que está, que es como 21, si mi memoria no me falla. Hasta 30 dólares o en adelante más. Es muy relativo, a depender de las condiciones del trabajo, de la empresa, del tipo de contrato y demás. Del tipo de trabajo. Sí, desde 21 en adelante diría yo, y no afecta mucho como la ciudad. Entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias. Creo que hasta aquí llegamos con nuestro tema. Ahí me ayudaron a cuadrar mis pensamientos. Ya con eso voy mañana motivada a la oficina. Voy a tocar ir a la oficina, entonces me levanto motivada para ir a trabajar a la oficina. Porque pues, igual las personas que nos estén escuchando, que nos digan qué les pareció este formato de episodios, y empezamos a tratar otros trabajos, digamos, más o menos con esto, hablando desde nuestras experiencias y contando los pros y los contras que hemos visto, que nos han dicho, la información que nos ha llegado muy, pues como así, como habladito, a ver qué tal les pareció. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como @downunder.podcast. Tal cual, exactamente. Y recuerden que estamos en las diferentes plataformas de streaming, las diferentes plataformas de podcast. Entonces, muchachos, muchas gracias por estar hoy presentes acá para tratar este increíble tema de uno de los trabajos más populares que hay en Australia. Y nada, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Les mandamos un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, muchachos. Muchas gracias. Viviendo en Down Under. Chao, pues.